Ya a esta hora de la noche, 8:46 tenemos información en vivo. Señores, nos vamos a enlazar rápidamente con Adrián Pérez. Él se encuentra en el Colegio de Ingenieros de la Libertad, donde se dieron a conocer las cifras respecto a la situación de los hijos de los reos. Adrián, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Susana. Así es, me encuentro en compañía del defensor del pueblo, el doctor William León, debido a una situación que ha preocupado no solamente en la región de la Libertad, sino también a nivel nacional. El hacinamiento de los penales, pero también los menores que se encuentran dentro de estos centros penitenciarios. Buenas noches, bienvenido a Sol TV. La situación en la Libertad, y en realidad en todo el país, no es ajena a la situación de hacinamiento y también a los de los menores. Sin embargo, en la Libertad, ¿cuáles son las conclusiones que hoy han podido llegar? Mire, lo que ha sucedido el día de hoy es que el defensor del pueblo, el doctor José Gutiérrez Cóndor, ya ha informado a toda la nación sobre el resultado de una supervisión realizada durante el año pasado a los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, y en el que se ha identificado y se ha visibilizado el gran problema que padecen específicamente los hijos y las hijas de los internos o de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Y justamente al realizar ese trabajo de identificación de los niños, niñas que son hijos de personas privadas de libertad, se ha constatado y se ha advertido una serie de necesidades y carencias que tienen, como es la falta de accesibilidad a la educación, a la salud, a empleo, e incluso hay muchas situaciones que tienen que ver con personas o niños que inclusive han sido violentados sexualmente y que no están obviamente en los penales. Una cosa es tener a los niños y niñas en el penal de mujeres y otra cosa es los niños que están en sus casas, pero que incluso papá y mamá se encuentran recluidos en los diferentes establecimientos penitenciarios. Y eso genera una gran preocupación que la Defensoría del Pueblo el día de hoy ha desnudado esta triste realidad que padece todo el sistema, ¿no es cierto?, en nuestro país relacionados en la protección y la defensa de los derechos fundamentales de estas personas que ya son, si ya el niño y niña son vulnerables, entonces estas personas son mayormente vulnerables en el estado que se encuentran. Y aquí en la Libertad, ¿cuáles son las estadísticas de estos menores, de estos jóvenes o adolescentes que tienen padres que se encuentran recluidos en algunos centros penitenciarios y qué se va a hacer con ellos? Ya estamos realizando ese trabajo porque al recibir este tipo de información inmediatamente se activa, ¿no es cierto?, la función propia de la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, hemos atendido casos relacionados con falta de educación, de salud, hay personas con discapacidad. A nivel nacional, más de 400 personas con discapacidad, con problemas de salud mental. Estamos hablando de niños y niñas que no tienen o que no son personas que tienen acceso a los diferentes servicios. Y esto se complica mucho más cuando los padres se encuentran recluidos y están a cargo de la abuelita, están a cargo del tío, están a cargo del padrastro. Por eso es que a veces se genera problemas que incluso en alguna región se ha identificado la posible violación a una menor de edad. Entonces, estos casos los estamos haciendo público, de conocimiento de las diferentes autoridades e instituciones, específicamente del Ejecutivo, del Legislativo y de los 3 niveles y los 2 niveles de gobierno que son regional y local. ¿Justamente para qué? Para que desde el Ejecutivo se creen políticas públicas, ¿no?, que beneficien y que se privilegie el trabajo con estos niños. Ahora, la población, ¿de cuánto se ha podido determinar quizá de los niños en la región La Libertad que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad? Mire, nosotros le puedo dar en este momento la información a nivel nacional. Hemos tenido una data de 97.000 internos que se ha entrevistado de forma personal, en el que se pide sus datos, la razón por la cual se encuentra recluido y la problemática de sus hijos. Y se ha identificado alrededor de 140.000 niños y niñas y adolescentes que se encuentran justamente con problemas
de atención por parte del Estado. Entonces, la intención de este informe es que justamente ya no sigan rezagados. La mirada del Estado tiene que darse desde los 3 niveles de gobierno a estos niños y niñas para poder resarcir de alguna forma y recuperar el derecho que se viene vulnerando. Finalmente, con los hacinamientos o con el hacinamiento en los penales, en los centros penitenciarios, ¿qué situación va a ocurrir? ¿En algún momento se realizó la posibilidad de tener nuevos centros penitenciarios en zonas que ya se encuentran, como lo mencionábamos, hacinadas? Ya no, la capacidad ha sobrepasado. Sí, efectivamente. Estamos hablando de un 400, 500% en algunos penales. Por ejemplo, en el penal de Trujillo, la capacidad es para 1.500 internos, en el penal de varones, y hay más de 5.500. Entonces, lo que se está haciendo a través de este informe, el Defensor del Pueblo ha mencionado que se está recomendando la creación de 3 megapenales en el Perú, en el país, que sean cárceles productivas, que vayan para personas primarias y que vayan a trabajar, especialmente jóvenes y personas que no sean adultas mayores, se podría decir, porque en la actualidad lo que se ha identificado es que justamente ese grupo poblacional es la que no trabaja en el penal. Entonces hay que hacer todo un trabajo de coordinación, de seguimiento a estas recomendaciones para que desde el Legislativo y en el Ejecutivo pues se creen estas políticas en mejora especialmente de los niños y niñas adolescentes que se encuentran prácticamente en sus casas, o otros en los penales cuando sus padres pues están siendo o son internos de los diferentes penales del país. De acuerdo. Muy amable, muchas gracias. Con esta información regresamos a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional.